Muy bien, chicos, vamos a iniciar entonces el desarrollo de esta sesión, el tema de la semana número 8, ¿sí? Vamos a trabajar lo que viene a ser las razones trigonométricas de ángulos compuestos. Muy bien, entonces, jóvenes, vamos a mencionar aquí, bueno, ¿no? El contenido de esta sesión, lo cual vamos a estudiar razones trigonométricas de una suma de ángulos o razones trigonométricas de una diferencia de ángulos y, bueno, algunas identidades auxiliares. Muy bien, entonces vamos a ver nuestro objetivo. Nuestro objetivo sería, al finalizar la sesión, el estudiante estará en la condición de identificar y aplicar, según sea el caso, las razones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos, así como las identidades auxiliares, para que pueda ser capaz de resolver las diversas situaciones que se le presenten. Muy bien, entonces, en este caso, lo que vamos a ver son estas identidades en el cual nosotros podemos expresar el seno de una suma de ángulos o una diferencia de ángulos de la siguiente manera, ¿no? Cuando tenemos el seno, por ejemplo, para seno de una suma de ángulos de alfa más beta, por ejemplo, eso viene a ser igual a seno de alfa por coseno de beta, más coseno de alfa por seno de beta. Si en el caso acá estuviéramos restando ángulos, o sea, seno de alfa menos beta, aquí en esta identidad cambiaríamos la suma por la diferencia. ¿Ok? Para el caso del coseno, algo análogo, coseno de alfa más beta, por ejemplo, sería coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Si acá tuviéramos coseno de una diferencia de ángulos, ¿no? Alfa menos beta. Entonces, en esta identidad escribiríamos el signo más, ¿no? La suma, ¿no? Si acá tuviéramos coseno de alfa menos beta, en esto cambiaríamos esto por un más, por una suma. En el caso de la tangente de una, por ejemplo, de una suma de ángulos, eso sería tangente de alfa más tangente de beta entre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Ahora, si tuviéramos aquí una resta de ángulos y tuviéramos que hallar la tangente de esa diferencia, entonces acá colocaríamos una diferencia y acá una suma. ¿De acuerdo? Ok, jóvenes. Eso de ahí serían entonces las identidades, eh, ¿no? Para el caso de una suma o diferencia de ángulos, tenemos una identidad para calcular el seno, el coseno o la tangente, ¿no? De esa suma o diferencia de ángulos. ¿Ok? Y bueno, aquí podemos mencionar algunas identidades auxiliares, en el cual aquí, por ejemplo, tenemos que si multiplicamos el seno de alfa más beta con el seno de alfa menos beta, eso sería igual a esta diferencia de cuadrados, ¿no? Seno al cuadrado, ¿no? De alfa menos seno de beta al cuadrado, ¿sí? Y también algo análogo, parecido para el caso de cosenos. Acá tenemos el producto de coseno de alfa más beta por coseno de alfa menos beta. En este caso, eso pasaría a escribirse como esta diferencia de cuadrados. En este caso, acá tenemos un coseno y acá un seno. Ok, jóvenes, tendríamos eso entonces. ¿Ya? Ya está. Entonces, esas son, jóvenes, las identidades que vamos a aplicar en estos ejercicios que vienen. Estas identidades son, ¿no? Razones trigonométricas para ángulos compuestos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con el desarrollo de algunos ejercicios del material. Entonces, empecemos con el ejercicio número 1, jóvenes. En este caso, nos dicen que las edades de Luis, ¿no? De Luis y Juan son de 2K años y 5K años respectivamente. Si K es igual a esta expresión, ¿cuántos años tiene el mayor, no? O sea, Luis,
Juan que diga, ¿no? 5K es la edad de Juan. Hay que averiguar a cuál equivale 5K. Entonces, para eso hay que hallar el valor de K. Entonces, vamos a tratar de resolver, ¿no? Encontrar el valor de K. Vamos a poner aquí K que es igual, ¿no? K, a ver, veamos, K que es igual. ¿Los jóvenes? A ver, a ver. Ujú. Entonces, vamos a escribir aquí la expresión, pues, ¿no? K, según el dato, es 20 por... A ver, un momento, un momento, ¿ya? Voy a configurar mi lápiz para poder escribir correctamente. ¿Ya? Entonces, a ver, mientras, ¿no? Acá tenemos seno, ¿cierto? Vamos a escribir aquí. A ver, un momento, ya jóvenes, solamente un momento. Ah, sí está activo. Ah, ya, está bien. Entonces acá vamos a poner seno de 10, ¿cierto? Más 2 veces coseno de 20 por coseno de 80. ¿Sí? Esa es la expresión para acá. Ya, entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, hay que tratar de reducir, ¿no? Ver cuánto, utilizando las identidades de ángulo compuesto. ¿Ya? Vamos a tratar de reducir esa expresión. Para eso, por ejemplo, podríamos observar aquí que aparecen los ángulos 20 y acá coseno de 10, de 80, pues, ¿no? Aunque el 80 con el 10 tiene una relación, pues, ¿no? Sí, ya que ambos son, se dice que son ángulos complementarios, ¿no? Porque su suma nos da 90. A ver, entonces vamos a escribir esto de la siguiente manera, ya miren. Este seno de 10, ¿no? El 10 lo vamos a escribir como una diferencia de ángulos de 20 con 10, ¿ya? 20 menos 10 me da 10. Y este coseno de 80, sabemos nosotros por identidad, este coseno puede pasar a su corrazón, que sería el seno, pero ya utilizaríamos el complemento de 80, ¿no? Lo cual sería 10. ¿Ya? Entonces tendríamos hasta ahí esta expresión. Y ahí lo que vamos a tratar ahora de usar es pues la identidad de seno de una diferencia de ángulos, ¿no? Lo cual acá nos daría para el seno de 20 menos 10, sería seno de 20 por coseno de 10, ¿no? Es lo que dice la identidad. Cuando tengo seno de una diferencia es seno por coseno, lo que uno generalmente llama sen cos, menos cosen, ¿no? Donde acaba coseno de 20 por seno de 10. ¿Está bien? Sen cos, cosen, ¿no? Acá va una resta porque acá tenemos una diferencia de ángulos. Más, ahora completamos con el otro término, 2 coseno de 20 por seno de 10. Ya está, ¿no? Y todo esto multiplicado por 20. ¿Sí? Ujú. Ya, muy bien. Entonces aquí podemos reducir estos términos de acá, ¿no? El- este término de acá con este término de acá podemos reducirlo. Hacemos la diferencia entre ellos y nos quedaría acá más, ¿no? Más coseno de 20 por seno de 10, ¿no? Nos quedaría eso. Muy bien, entonces aquí aplicamos la identidad, pues, ¿no? Sen, cos, cosen, ¿no? Mira, seno de 20, coseno de 10, coseno de 20, seno de 10. Por identidad eso sería seno de la suma de ángulos, ¿no? O sea, de 20 con 10, ¿no? Seno de 20 más 10, por 2, por 20 acá adelante. Eso sería el valor de K, ¿no? Pero esto nosotros pues sabemos que sería igual a 20 seno de 30, pero el seno de 30 es conocido, ¿sí o no? El seno de 30 es un medio, por 20 sería 10. Ya está. ¿Está claro? Entonces hemos encontrado el valor de K. K vale 10. ¿Sí? K vale 10. Ya está. Entonces con eso podemos ver quién tiene la mayor edad. Pues en este caso sabemos que Juan, ¿no? Es el que tiene mayor edad y su edad es 5 veces K. ¿Sí? 5 veces K. O sea, su edad es 50 años. Ok, y eso sería entonces la respuesta, ¿no? La respuesta sería el ítem C. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. ¿Alguna consulta con respecto a la resolución, jóvenes? Ujú. Oh, claro, ¿no?
Bueno, entonces, continuemos. ¿Sí? Si todo está claro, vamos a continuar y veamos ahora el siguiente problema. ¿Sí? El problemita número 2. En este caso, a ver, veamos qué dice el problema número 2. Dice, ¿no? La ganancia de Miguel en una transacción comercial que hizo fue de 10K miles de soles. Acá nos indica qué cosa es K, ¿no? K es toda esa expresión que tenemos ahí. Entonces lo que nos pregunta aquí, ¿cuál es la ganancia que tiene Miguel? Pues, ¿no? ¿Cuál fue su ganancia? Entonces vamos a encontrar la ganancia de Miguel. Pero como la ganancia de Miguel depende de Q, ¿no? Entonces vamos a hallar el valor de Q. Entonces Q, bueno, ¿no? Q es igual a esta expresión de aquí, ¿no? Coseno de 48 más coseno de 11 al cuadrado más seno de 48 seno de 11 al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Eso viene a ser Q. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, como vemos acá, binomios al cuadrado, ¿no? Este es coseno con coseno, ¿no? Esta suma está elevada al cuadrado, igualito aquí en el otro término, seno de 48 con seno de 11, todo eso, esa suma elevada al cuadrado. Entonces, vamos a desarrollar ese binomio, pues, ¿no? Esos binomios que vemos ahí. Entonces, por binomio sería coseno al cuadrado de 48, ¿no? ¿Cierto? Más vamos a poner así, ¿no? Coseno al cuadrado de 11 más el doble del producto de los cosenos, ¿no? Coseno de 48 por coseno de 11, ¿sí? Luego viene más, ahora desarrollamos este otro binomio, tendríamos seno de 48, ¿no? Al cuadrado más seno de 11 al cuadrado más el doble del producto de seno de 48 con seno de 11, ¿ok? Bueno, acá tenemos que el coseno de 48 está elevado al cuadrado y acá tenemos también el seno de 48 al cuadrado. La suma de ellos dos, por identidad pitagórica, nos da 1, ¿cierto? Y cuando sumamos el coseno al cuadrado de 11 con el seno al cuadrado de 11, eso también nos da 1. O sea que acá vamos a tener 2, ¿no? 2 más. Luego tendríamos este término de aquí con el término de aquí, vamos a factorizar el número 2, ¿sí? El número 2, ¿ya? Factorizamos 2 y nos va a quedar coseno de 48 por coseno de 11 más seno de 48 por seno de 11, ¿sí? Nos va a quedar así. ¿Ok, jóvenes? Ya, y de ahí, ¿qué conseguimos? Pues ustedes ven aquí que tienen cos sen, ¿no? Los mismos ángulos, 48 11 48 11, ¿no? Cos sen, y acá es una suma. Entonces esto por identidad tendríamos que esto se convierte en el coseno de la diferencia de ángulos, ¿no? De 48 con 11. O sea que esto sería 2 más 2 veces el coseno de 37. Pero coseno de 37 sabemos cuánto es, ¿no? Coseno de 37 es 4 quintos, ¿cierto? Sí, correcto, 4 quintos. Y al final ahí tendríamos entonces sumando, ¿cuánto nos da esa suma? A ver, 10, 18 quintos, ¿no? 18 quintos. Eso sería el valor de Q, 18 quintos. Ok, ya tenemos el valor de Q, 18 quintos, y vamos a responder lo que necesitamos, ¿no? La ganancia de Miguel es 10K, ¿no? Ganancia, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es la ganancia, ¿no? La ganancia de Miguel, ¿a qué es igual la ganancia de Miguel? Es a 10Q. 10Q, ¿no? Lo cual sería 10 por 18 quintos, lo cual nos da 36, ¿no? Eso sería la ganancia, recordando que la ganancia está expresada en miles de soles, ¿no? O sea, sería 36.000 soles. 36.000 soles. Por lo tanto, la alternativa correcta sería el ítem C, ¿no? 36.000 soles. Eso sería la ganancia. Ujú. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro?
Todo claro, chicos, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, perfecto. Ok, ahora entonces veamos el siguiente problema, el ejercicio número 3, ¿ya? A ver, veamos aquí el ejercicio número 3. Ahí está el ejercicio número 3, ¿sí? A ver, dice, Manuel tiene un jardín en forma cuadrada cuyo lado mide z más 3 metros y que desea cercar, dice. ¿Sí? Si cada metro de cerca cuesta 10 soles y z viene a ser esta expresión, ¿cuánto gastaría Manuel para cercar dicho jardín? Bueno, para saber cuánto va a gastar, pues necesitaríamos saber cuánto vale z, ¿no? Porque al final, para cercar el terreno, necesitamos saber cuánto de cerca se va a necesitar, ¿no? O sea, vamos a necesitar saber el perímetro, ¿no? Cuánto hay de longitud, el borde, o sea, el perímetro de ese jardín y luego multiplicarle por el costo, ¿no? ¿Sí? Ya, pero para todo ello, previamente necesitamos saber el valor de z, ¿sí? Entonces vamos a encontrar primero z, entonces. Ya después nos vamos al problema, ¿no? Al contexto del problema. Primero hallemos el valor de z, donde aquí z tiene, bueno, ¿no? Z es igual a esta expresión de acá. ¿Sí? Ese es z, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué podemos hacer ahí, ¿no? A ver, si nosotros observamos ahí, tenemos tangente 70 acá en el numerador con la tangente de 20, ¿no? Una diferencia de ellos. Y en el denominador tangente de 50. Ya, entonces, pero si nos damos cuenta, este 70, 20 y 50 se relacionan, pues, ¿no? Porque 70 menos 20 me da 50, ¿no? Entonces, tal vez esto lo podemos escribir así, ¿no? Miren, tangente de 70 menos tangente de 20, ¿no? Pero este 50, ¿no? El 50 que tenemos aquí dentro de esta tangente, entonces es igual a tangente, ¿no? Ese 50 lo podemos expresar como 70 menos 20, ¿sí? Y nosotros aquí tenemos una identidad, pues, ¿no? Hay una identidad para tangente de una diferencia de ángulo, ¿sí o no? ¿No? Acá, tangente de 20, 70 menos 20, por identidad, esto es tangente de 70 menos tangente de 20, ¿cierto? Sobre, vamos a poner aquí otro color para distinguir, sobre 1 más tangente de 70 por tangente de 20, ¿no? Es la identidad. Y acá en el numerador copiaría lo mismo, pues, ¿no? O sea, copiaría la tangente de 70 menos la tangente de 20. Ya está. Pero le voy a colocar acá, lo voy a dividir todo esto entre uno, lo cual no altera la expresión, ¿no? ¿Para qué hacemos eso? Para después aplicar extremos medios, pues, ¿no? Aquí, extremos medios, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces al aplicar extremos medios, ¿qué va a pasar? Pues, ¿quién se va a cancelar, jóvenes? ¿Y qué me va a quedar al aplicar extremos medios? ¿Sí? Al aplicar extremos medios, se va a tener que cancelar esta expresión de acá con esta expresión, ¿sí o no? Y nos va a quedar, ¿qué cosa? Nos va a quedar uno más tangente de 70 por tangente de 20. ¿Correcto? Ujú, nos va a quedar eso, ¿cierto? Ya está, pero hay que reducir, ¿no? Bueno, ya está reducido, pero a ver, esto de acá podemos observar algo nosotros aquí, ¿no? Entre 20 y 70 hay una relación, ¿no? 20 y 70 ellos son ángulos complementarios, ¿no? Así que esta tangente, si lo paso a su corrazón, sería cotangente, ¿no?
pero del complemento de 20, o sea, cotangente 70 tendríamos. Y cuando multiplicamos una tangente por una cotangente, eso nos da 1, ¿no? ¿Se acuerdan? Razones recíprocas, tangente por cotangente. Por lo tanto, el valor de z es 2. ¿Sí? El valor de z es 2. Muy bien, ya hemos hallado el valor de z. Ahora sí, vamos al problema, a la situación contextualizada. Nos hablan de un cuadrado, ¿no? Un cuadrado, ¿sí? Este cuadrado tiene por lado z más 3, ¿no? O sea que este lado mide 5, pues, ¿no? O cada lado mide 5 en total, ¿no? Porque estamos hablando de un cuadrado, 5, 5 metros, ¿no? Cada lado. Entonces también mide 5, 5 y 5 metros. Lo que me pregunta es, ¿cuánto costaría acercar ese jardín sabiendo que cada metro de cerca cuesta 10 soles, ¿no? Entonces, costo, el costo sería pues el perímetro, ¿no? ¿Cuánto de cerca voy a utilizar? Voy a utilizar 20 metros, ¿no? Por el precio que es de la cerca por metro, que es 10, o sea, sería 200 soles. ¿Sí? Entonces la alternativa sería el ítem D. Ujú. ¿Alguna? Todo claro hasta ahí, jóvenes. Ujú. Ahí está, jóvenes, resuelto el problema. Ya, muy bien. Sigamos entonces, jóvenes. Ahora veamos entonces el problema número 4. Ya está. Es el problema número 4, jóvenes. Ujú. En el problema número 4 nos dice que la cantidad de figuritas del álbum que tiene Karim es igual a esta expresión de aquí, ¿no? Entonces dice, si Karim los agrupa de 5 en 5, ¿cuántos grupos formará? Muy bien, entonces vamos a resolver esto, ¿ya? Solución. Bueno, entonces lo que necesitamos saber es cuántas figuritas tiene, pues, Karim, ¿no? Y la cantidad de figuritas es dado por esta expresión, ¿no? Por 600, que multiplica la cosecante de 10, y todo esto se multiplica con esta diferencia, ¿no? De cuadrados, al cuadrado de 20 menos seno al cuadrado de 10 más 20. Ya está. Eso de ahí, ¿no? Eso es la cantidad de figuritas que tiene Karim. Muy bien, ¿cómo podemos reducir esa expresión? A ver, ¿qué podemos utilizar? Aquí nosotros tenemos una diferencia de cuadrados entre estos senos, ¿sí o no? Y para eso hay una identidad, ¿cierto? Habíamos visto una identidad que dice, ¿no? Que el seno de A por B por el seno de A menos B, eso se expresa como el seno, ¿no? Al cuadrado de A menos seno al cuadrado de B, ¿cierto? Esa identidad es la que vamos a utilizar aquí, ¿no? Porque acá tenemos esta diferencia de cuadrados. Entonces esto de acá quedaría así, ¿no? Cosecante de 10, y esta diferencia de cuadrados sería producto de senos. Seno aquí de la suma de ángulos, ¿no? De 20 con 10, lo cual es 30, por seno de la diferencia de 20 con 10, ¿no? Eso es 10. Entonces tenemos eso.
¿Ok? Ahora, nosotros acá tenemos la cosecante de 10 que está multiplicado con el seno de 10. Como ellos son razones recíprocas, entonces su producto nos da 1, ¿cierto? Entonces acá tendríamos 600 por el seno de 30 nada más, ¿no? Luego sumado con 20, ¿no? Ya que estos dos, ¿no? Su producto nos da 1. Pero el seno de 30 es conocido, pues no, el seno de 30 es un medio. Sí, acá tendríamos entonces 600 por un medio, más 20. Esto al final nos estaría dando 320, ¿sí? 320. Eso de ahí sería el número de figuritas, ¿no? El número de figuritas que tiene Karim. Tiene 320 figuritas. Ujú. Ya está. Entonces, con eso podemos responder cuántos grupos de 5 en 5 podrá formar Karim con esta cantidad, ¿no? Esto de acá de 320 es la cantidad de figuritas. Entonces, el número de grupos que podrá formar de 5 en 5 sería, pues, dividiendo el 320 entre 5, ¿no? Eso nos daría 64. Entonces, se forma 64 grupos de figuritas. Muy bien. ¿Alguna consulta con respecto a la resolución? La alternativa sería la alternativa C. Ok, ¿todo claro, jóvenes? Todo claro, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eh, pasemos al siguiente problema. A ver, el problema siguiente es el número 5, ¿no? A ver, número 5. Ahí está. Ya, a ver, jóvenes. Acá menciona, ¿no? Un terreno ha sido dividido en parcelas para su venta, tal como se muestra en la figura. La parcela ABCD tiene forma cuadrada cuyo lado mide 30, ¿no? Este es un cuadrado que tiene longitud o lado 30. Si la región triangular EAF, ¿no? Este triángulo, se refiere a este triángulo, ¿no? Esa región triangular está destinada para el cultivo de arándanos. ¿Cuánto mide su área? Ah, ya, queremos el área de este triángulo, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo en el problema. Ok, jóvenes, ¿cómo resolvemos esto? A ver, ¿ya cómo resolvemos esto, no? ¿Cómo hallamos el área de ese triángulo? Bueno, como es un triángulo, podríamos, para hallar el área, pues tendríamos que hallar su base y su altura, ¿no? Entonces vamos a tratar de hallar su base y la altura de ese triángulo. Aquí vamos a dibujar el cuadrado. Se extiende por acá.
Ya está. A ver, nosotros tenemos que el ángulo que está aquí es 63, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y el ángulo que está acá es de 18. Ok, ya. Este lado de aquí, ¿no? Este lado de aquí sabemos que mide 30, pues, ¿no? ¿Cierto? Porque es el lado del- de ese cuadrado, ¿no? O sea, este lado de aquí mide 30, ¿sí? Ok, entonces, bueno, recordemos que nosotros estamos buscando hallar el área de este triángulo EAF, ¿no? Pero para eso, pues, necesitamos hallar las longitudes de la base y la altura, ¿no? La base sería, por ejemplo, esto podría ser su base y esto tendría que ser su altura. Vamos a hallar las longitudes de esos dos lados. Y bueno, para ello vamos a usar lo siguiente, mire. Este segmento de E es el cateto de este triángulo rectángulo DEC, ¿no? Ese es un triángulo rectángulo, esta cosa de acá. Pero tú conoces este cateto y lo que buscamos es, quiero hallar este cateto, ¿no? O expresar este cateto en términos de estos dos datos que tenemos, de este lado que mide 30 y de este ángulo que mide 63 grados. Entonces, por resolución de triángulos rectángulos, ¿a qué sería igual el segmento DE? ¿Se acuerdan? Resolución de triángulos rectángulos. Este lado es el que quiero hallar, este es el lado que tengo, ¿no? Divido el lado lo que quiero entre lo que tengo y busco qué razón trigonométrica sería de 63. Entonces, ¿qué podemos decir sobre este lado? ¿A qué sería igual de E? Ujú. E sería igual a 30, 30 por la tangente de 63, ya, ¿cierto? Eso sería la longitud de ese lado de E. ¿Está claro eso? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? ¿Está claro cómo salió el 30 por tangente de 63? Sí, profesor. ¿Ok? Ya está, perfecto. Acá podemos hacer algo parecido, ¿no? Este lado de acá mide 30, pues, ¿no? El lado BC también mide 30, estamos ante un cuadrado, ABCD es un cuadrado. Entonces, este lado de aquí, aplicando resolución de triángulos rectángulos, conocemos este cateto que mide 30, este ángulo que mide 18, por lo tanto, eh, podemos usar la misma idea que hicimos acá para encontrar la longitud del lado BF, lo cual esto sería 30, ¿no? 30 por la tangente de 18, ¿sí o no? ¿Sí? 30 por la tangente de 18. ¿Ok? Ya está. Este lado de acá, recuerden que mide 30 y este lado de acá podemos hallar su longitud, el lado FA, ¿no? O AF, ya que el lado AB mide 30 y este pedazo 30 tangente 18, entonces este pedazo AF sería la diferencia, ¿no? De 30 menos 30 por tangente de 18. ¿Sí? Ya está. Muy bien, entonces, ahora sí, ya tenemos los dos lados o los dos catetos en el triángulo EAF y podemos entonces hallar su área, ¿no? Vamos a pintarlo esto de color rojo así. Nosotros estamos buscando el área de este triángulo, ¿no? Ese triángulo, vamos a ponerle aquí S, el área, ¿no? De ese triángulo, S. Entonces vamos a hallar S. S, sabemos pues como es un triángulo, sería un medio de la base por la altura, ¿no? La base sería todo esto de acá, digamos, ¿no? Que como acá hay 30 y acá hay 30, podemos factorizar el 30 y nos quedaría uno más la tangente de 63 por la altura, que vendría a ser todo esto de acá, lo cual es igual a esto, y factorizamos ese 30 y podríamos escribir, y dentro del paréntesis nos quedaría uno menos tangente de 18. Ahí está. ¿Sí? Acá tendríamos 30 por 30, 900 entre 2, 450, ¿no?
¿sí? 450. Y tendríamos que multiplicar ahora 1 más tangente de 63 por 1 menos tangente de 18. ¿Ok? Eso de ahí es lo que nos queda. Vamos a escribirlo, ¿no? 1 más tangente de 63 por 1 más, no menos, disculpe, menos tangente de 18. Ya, eso es lo que nos queda. Ahora hay que seguir trabajando, ¿no? Para poder encontrar el valor de ese. Eh, a ver, ¿cómo trabajaríamos esto, no? A ver, este uno, ¿no? Este uno lo podríamos escribir, ¿no? Ese uno como si fuera una tangente, ¿no? En este caso, tangente 45, ¿no? Entonces sería tangente 45 más tangente 63. Este uno otra vez, tangente 45, lo podemos escribir, ¿no? Así, menos tangente de 18. Ya está. Eso de ahí. Muy bien, entonces, acá vamos a utilizar la definición, bueno, ¿no? La propiedad de que la tangente se puede escribir como un cociente de seno con coseno, ¿no? Entonces acá uno tendría así, ¿no? Seno de 45 entre coseno de 45, ¿no? Más seno de 63 por coseno de 63. Análogamente aquí, seno de 45, coseno de 45, menos seno de 18, coseno de 18. Ya está. ¿Sí? Tenemos esa expresión. Eh, Ahora, sigamos reduciendo, ¿no? Bueno, vamos a sumar estas dos fracciones, a expresarlo como una sola fracción. Para eso tendríamos que este seno de 45 con este coseno se multiplica, ¿no? O sea, sería seno de 45 por coseno de 63, más coseno de 45 por seno de 63, ¿no? En el numerador. Y en el denominador nos quedaría el producto de este coseno de 45 con el coseno de 63. Análogamente aquí en esta diferencia de estas dos fracciones, tendríamos seno de 45 por coseno de 18 menos coseno de 45 seno de 18 sobre coseno de 45 por coseno de 18, ¿no? Así, ¿ok? Ujú. Ya. Ahora, en el numerador, ¿no? Aquí tenemos sen cos, cosen, ¿no? De los mismos ángulos, 45, 63, 45, 63. Entonces, por identidad, ¿no? Esto sería el seno de la suma de ángulos, ¿no? De 45 con 63, ¿cierto? ¿Y cuánto es la suma de 45 con 63? Eso nos daría 108, ¿no? ¿Sí? Acá en el numerador, ¿ah? Y abajo que nos quedaría lo mismo, ¿no? Acá igualito, ¿no? Seno por coseno, ¿no? Coseno por seno. Sen cos, cosen, 45 y 18 son los ángulos. Entonces esto de acá sería el seno de una diferencia de ángulo, ¿no? De 45 menos 18. Si restamos 45 menos 18, ¿eso cuánto nos da? 7, 2, 27, ¿no? 27, ¿ya? 27. Ahí está. ¿Ya? Entonces nos quedaría así, ¿no? Aquí coseno con coseno, ¿no? Al final, ¿no? Coseno al cuadrado, entonces, de 45. Coseno de 63 con coseno de 18. ¿Cierto? Ya. Ya. ¿Y de ahí qué sigue, jóvenes? ¿Cómo podemos reducir eso? ¿Mm? ¿Qué dicen? Ya tenemos esto sería el valor de S, pero pues, hay que seguir reduciendo, ¿no? Acá tenemos 18, 63, y bueno, se relacionan al parecer, ¿no? Porque miren, si ustedes este seno de aquí lo pasas a su corrazón, esto sería lo mismo que
coseno, pues, ¿no? Pero de su complemento es 63, pues, ¿no? ¿Cierto o no? Entonces este coseno de 63 con este coseno de 63 se cancela. Ahora este seno, si lo reducimos al primer cuadrante o lo quieres pasar a su corrazón como quieras, ¿no? ¿Cierto? Esto de acá, si lo pasas a su corrazón, sería coseno de su complemento. ¿Cuál es el complemento? ¿Qué es lo que le falta para llegar a 90? Le falta menos 18, pues, ¿no? ¿Cierto? Sí, pero coseno de menos 18 es igual a coseno de 18, así que este coseno de 18 y este coseno de 18 se anulan o se cancelan, y al final nos quedaría 450 por el coseno de 45, ¿no? Al cuadrado. Eso es un medio, si hablo. Acá es 450. O sea, esto de acá nos daría 900. Pero como hablamos de área, sería 900 metros al cuadrado. ¿Alguna pregunta, jóvenes, por ahí? ¿Alguna duda? La alternativa sería la D. A ver, jóvenes, ¿todo está claro? ¿Tienen alguna duda por ahí? A ver, consulten si hubiera alguna duda. Ujú. Mm, todo claro entonces, chicos. ¿Sí? Ya está. Ok, ahí tenemos ya el problema 5 entonces. El área de ese triángulo es 900 metros cuadrados. Ya, chicos, sigamos. Bueno, entonces veamos ahora el problema número 6. ¿Dónde está el problema número 6? Aquí está. Ya vamos con el problema número 6. A ver, problema número 6. En el problema número 6, a ver qué nos indica. A ver, una empresa agroindustrial vende paltas en cajas con forma de paralelepípedos rectangular recto. Acá, ¿no? Esta es la caja, como se muestra en la figura. Si BC, bueno, se refiere a esto, ¿no? Este segmento mide 10, CD es este segmento que mide 30, DE, este segmento que mide 20, y EF, este segmento que mide 10, y el peso neto de la caja es esta cosa de acá. 10 por tangente del ángulo teta. ¿Y dónde está teta? Ah, teta está aquí, ¿no? No se ve muy bien. Ahí está. Calcula el peso neto de 8 cajas idénticas. Bueno, entonces tenemos que hallar el peso de cada caja, lo cual sería igual a esta expresión. Hay que hallar cuánto vale eso y ya después podemos hallar el peso de las 8 cajas. ¿Ok, jóvenes? Ya. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿qué podemos hacer ahí, no? Bueno, vamos a dibujar esta cara nada más. Vamos a sacar esa cara de esa figura. Vamos a sacar esta cara del paralelepípedo. ¿Ya? Entonces vamos a tener esa cara. Esa cara sería así. A ver, ya. Eso dice sea la cara, pues, ¿no? A, B, ¿no? A, B, D, F, ¿ya? Esa cara. Por ahí tenemos la información, pues, de que acá se traza este segmento. Por aquí, este segmento de acá. Y, uy, vamos a borrar bien esto, ¿no? Por acá, ¿no? Tenemos este segmento y ahí, y creo que es suficiente, ¿no? Acá le llamamos C y acá, no, este es C, acá hay un error, este es D, ¿no? Este es el punto D o el vértice D, y acá está el punto E y este es teta, ¿sí? Teta.
Ya, bueno, de ahí trazan este segmento que va de A a C, ¿no? Este segmento. Ya, ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos ahí? A ver, vamos a escribir la información que tenemos aquí es que el segmento BC, esto mide 10, dice, ya 10. CD mide 30, ya, esto mide 30. DE mide 20 y EF mide 10, ¿sí? Mide 10, ya, mide 10, ¿de acuerdo? Mide 10, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, si el peso neto de la caja es de 10 tangente de teta, dice. Ya. Ya, entonces yo necesito saber cuánto vale la tangente de teta, ¿no? Con toda esta información hay que encontrar la tangente de teta sabiendo que A, B, D y F es un rectángulo, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo encontramos eso? Ya, a ver. Mm, ujú. Bueno, a ver. Entendemos nosotros que este lado del cuadrado, del rectángulo mide 40, pues, ¿no? Ya que BD mide 40, AF también mide 40. Entonces nosotros acá tenemos un ángulo que le puedo llamar alfa, ¿no? Y para este ángulo alfa tengo este triángulo rectángulo donde yo voy a poder hallar su tangente, bueno, ya que conozco estos dos catetos. Y acá tengo otro triángulo rectángulo donde conozco estos dos catetos. A esto le voy a llamar beta, a este ángulo de acá, ¿no? Entonces puedo hallar la tangente de beta. Ahora entonces por una identidad nosotros podemos ver que esta cosa de acá, si ustedes trazaran una paralela, ¿no? Una paralela, entonces esto de acá sería beta y este de acá sería alfa, ¿no? ¿Cierto? Por lo tanto, todo esto de acá sería teta, ¿no? ¿Sí o no? Esto sería teta, ¿sí? Entonces, de la figura estamos viendo de que teta es la suma de alfa con beta, ¿sí? Eh, ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí, no, jóvenes? Ya, ok. Parece que todo está bien. Entonces, Eh, de ahí ya que se puede hallar todo, pues, ¿no? Porque mire, ¿qué es lo que necesito? Yo necesito hallar la tangente de teta en primer lugar, ¿no? Entonces, la tangente de teta es igual, pues, a la tangente de alfa más beta. Y por identidad, tangente de alfa de una suma de ángulos es la tangente de alfa más tangente de beta sobre uno menos tangente de alfa por tangente de beta, ¿sí o no? Es la identidad. Pero del triángulo tenemos nosotros el valor de la tangente de alfa, ¿no? Por ejemplo, la tangente de alfa en este triángulo sería 10 sobre 40, o sea, un cuarto, ¿no? Y la tangente de beta sería 20 sobre 30, o sea, 2 tercios. Ya está. Entonces aquí ya podemos reemplazar, pues, ¿no? Esas tangentes. Acá tengo un cuarto sumado con 2 tercios entre uno menos un cuarto por 2 tercios. ¿Sí? Ya está. Muy bien, entonces solamente hay que operar aquí. A ver, vamos a mover esto un poquito. ¿Ya? A ver, entonces aquí, un cuarto más 2 tercios, ¿eso cuánto nos da? 11 doceavos, ¿no? 11 doceavos. Y aquí en el denominador 4 por 10 doceavos, ¿no? ¿Cierto? 10 doceavos. Ok, ¿todo claro? Ya, entonces todo al final simplificando nos daría 11 décimos, ¿no? 11 décimos. Ok, entonces es la tangente de teta, ¿no? La tangente de teta
Es 11 décimos. ¿Sí? 11 décimos. Ya está. 11 décimos. ¿Y qué nos piden? Allá el peso, ¿no? Entonces el peso de cada caja sería 10 por eso, ¿no? Entonces el peso de cada caja sería pues no, bueno, es por dato 10 tangente de teta, ¿no? Lo cual nos daría 11, pues, ¿no? 11 kilogramos, ¿cierto? Si a esto le multiplicamos, ya sabemos que el tangente de teta es 11 sobre 10. Y le multiplicamos 10 nos da 11. Bueno, el peso entonces, el peso de 8 cajas sería el peso de 8 cajas. El peso de 8 cajas sería 88 entonces, bueno, ¿cierto? O sea, la alternativa sería el ítem E. Ujú. ¿Alguna consulta por ahí, jóvenes? Jóvenes, ¿todo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Ok, muy bien, perfecto entonces. Continuemos entonces, jóvenes. Veamos ahora el problema número 7 entonces. ¿Ya? El problema número 7. Ahí está. Acá está el problema número 7, ¿no? Dice ahí, a ver, a ver. En la figura se muestra el logotipo de la empresa American Mobile Cars. Ya, este es un logotipo, dice. El gerente de la empresa necesita 50 emblemas iguales con el logotipo mostrado. Ok. Para ello el fabricante le cobra 96 tangente teta más 30 por soles por cada emblema. Bueno, teta en la figura podemos ver que está acá. Además nos dan la información de que la tangente de alfa y la tangente de beta, ¿no? ¿Cuánto valen? Acá está beta y acá está alfa. El punto O es el centro de esta circunferencia. Pues la pregunta es, ¿cuánto gastará por los 50 emblemas? Entonces, para eso necesitamos saber cuánto cuesta cada emblema. Y por la información que tenemos, el costo de cada emblema está en función de la tangente de teta. Entonces necesitamos hallar primero el valor de esa tangente, ¿no? De la tangente de teta. ¿Ya? Vamos a encontrar el valor de esa tangente, ¿ya? Y después podemos ya dar la respuesta de cuánto se gastará por los 50 emblemas. A ver, vamos a dibujar esta figurita nuevamente por aquí. Vamos a dibujar por acá ahí está, ¿no? Vamos a dibujar este círculo. Y nosotros en la figura, pues más o menos por acá está el centro. Por aquí se tiene este segmento. Luego se tiene este segmento. Y luego esto que se conecta con el centro. ¿Sí? Esto es el centro. Creo que lo otro no es necesario, ¿no? Como es simétrico, lo que está acá no necesito copiarlo, creo. Ya, vamos a dejarlo hasta ahí, a ver. Pero claro, acá sí, ¿no? Acá arribita, esto es alfa, según, ¿no? El dato del problema es alfa. Esto es teta y esto es beta. ¿Sí? Y ya estamos. Muy bien, entonces, eh, a ver, vamos a ver qué podemos hacer aquí, ¿no? Miren, si nosotros trazamos este segmento, entonces aquí nosotros, como esto es el radio, esto también es el radio, acá tenemos un triángulo rectángulo, donde entonces esto de acá mide alfa, disculpen, un triángulo isósceles, ¿no? Un triángulo rectángulo. Disculpen, me equivocaba acá. Tengo un triángulo isósceles y por lo tanto este ángulo mide alfa, ¿no? ¿Cierto? El ángulo es alfa. Ya. ¿Qué más podemos ver aquí? Eh, Podemos ver también pues que este segmento que estoy señalando también es el radio, ¿cierto? Y por lo tanto tendríamos aquí otro triángulo isósceles y de ahí podemos deducir de que beta tiene que ser igual a alfa más teta, ¿no?
¿De dónde se puede despejar teta? Y teta tendría que ser entonces beta menos alfa. ¿Sí? Teta, disculpen, es igual a beta menos alfa. Muy bien, con eso entonces podemos hallar la tangente de teta, ¿no? Vamos a calcular aquí, ¿no? Tangente de teta sería igual a la tangente de beta menos alfa. ¿De acuerdo? Lo cual por identidad, tangente de una diferencia de ángulos, esto sería tangente de beta menos tangente de alfa sobre 1 más tangente de beta por tangente de alfa. ¿Sí? Y como en el problema nos dicen a que es igual la tangente de alfa y la tangente de beta, reemplazamos entonces. La tangente de beta es 3 medios, la tangente de alfa es 2 tercios, ¿no? Y acá entonces tendríamos 1 más 3 medios por 2 tercios. Ya está. En el numerador, ¿cierto? Haciendo la operación en el numerador nada más, en el numerador tendríamos 9 menos 4, 5 sextos, ¿no? Y en el denominador tendríamos, si nos damos cuenta aquí, 3 y 3 se cancela, 2 y 2 se cancela, nos queda 1 en el producto de estas dos fracciones. Con el 1 de aquí sería 2, ¿no? Entonces ahí tenemos que la tangente de teta que es igual a 5, ¿no? Haciendo esta división sería 5 entre 2, ¿no? Eso sería la tangente de teta. Entonces, ahora podemos hallar el costo, ¿no? De cada emblema. Costo de cada emblema, de acuerdo al problema, es 96 veces la tangente de teta más 30. Bueno, sería entonces multiplicar 96 por 5 entre 12 y sumar 30. ¿Sí? ¿Pero cuánto sale eso? 96 entre 12 es divisible, ¿no? 96 con 12. Esa división, ¿cuánto nos daría? 8, ¿no? 8, ¿no? 96 entre 12 es 8. 8 por 5, 40, más 30, 70. 70 soles sería el costo de cada emblema. Entonces, el costo de 50 emblemas, ¿no? De 50 emblemas sería simplemente multiplicar entonces el 70 por 50, ¿no? Esto de acá nos daría 3.500 soles. Ujú. Pues la alternativa sería la alternativa D. ¿Sí? 3.500 soles. Ujú. Muy bien, jóvenes. Ya estamos ahora ya en el problema 7. Vamos a entrar al problema número 8, ¿ya? El último problema de los ejercicios de clase. A ver, ejercicio 7. Entonces, ¿está ahí todo claro con el ejercicio 7? Sí, profesor. Muy bien. Ok, perfecto. Ya está. Entonces, veamos ahora el problema 8, entonces. ¿Ya? Problema número 8. ¿Mm? Vamos entonces con el problema número 8. ¿Ya? Problema número 8. Bueno, entonces, a ver qué dice el problema número 8. Dice lo siguiente, ¿no? De acuerdo con los datos del CENAMI, la temperatura de una ciudad está dada por esta expresión de aquí, ¿ah? Donde A y B son los valores mínimo y máximo respectivamente de esta expresión de aquí. Halle dicha temperatura. Ya, bueno, como esta es la temperatura, yo necesito saber cuánto vale B y A para poder hacer esta diferencia. Y ese A y B lo voy a encontrar de esta expresión, ¿no? Porque acá me indica que A y B son los valores mínimos y máximos de esta expresión. Ya, entonces vamos a encontrar pues los valores máximos y mínimos de esta expresión. ¿Mm? A ver, veamos cómo reducimos esa expresión, ¿no? Acá tenemos raíz de 3 por seno de alfa más 2 veces coseno de alfa menos pi tercios. Ya está. A ver.
Ujú. Bueno, acá tenemos coseno de una diferencia de ángulos, ¿no? Podemos usar identidad, ¿no? Identidad de coseno de una diferencia de ángulo. Esto sería coseno de alfa por coseno de pi tercios, más, ¿no? Si acá está restando, acá escribimos una suma. Aquí va seno de alfa y seno de pi tercios, ¿sí? Y acá viene la raíz de 3 por el seno de alfa. Ya está. Muy bien. Bueno, ¿no? Este coseno de pi tercios, lo cual sabemos que viene a ser 60, ¿no? En grados hexagesimales, entonces este coseno sería un coseno de 60, ¿no? ¿Sí? Coseno de 60. Lo cual sabemos cuánto vale, pues el coseno de 60, ¿no? Coseno de 60 es un medio, ¿sí? Más seno de alfa por el seno de 60, lo cual es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Bueno, este 2 al multiplicar, entonces nos va a quedar así, ¿no? Coseno de alfa aquí más, en el caso de aquí, este 2 con este 2 se simplifica, nos quedaría raíz cuadrada de 3, ¿no? Por seno de alfa. Y bueno, acá tenemos raíz de 3 por seno de alfa. Como acá hay raíz de 3 seno de alfa, raíz de 3 seno de alfa, esto sería 2 veces raíz de 3 seno de alfa más coseno de alfa, ¿no? Entonces así queda reducido esa expresión que nos han dado. Pero todavía vamos a reducir eso un poco más, ¿sí? Miren, vamos a escribir así. Entonces voy a escribir esta expresión de acá, ¿no? Esta expresión voy a tratar de escribirla como una sola razón trigonométrica, ¿no? Acá aparecen dos razones, seno y coseno. Vamos a escribirlo en una sola razón trigonométrica de esta expresión. Para eso, lo que uno puede hacer es, ¿no? O sea, va a tratar de buscar que esta expresión eh, se puede expresar, ¿no? Esto de acá como, por ejemplo, si como que yo tuviera acá un coseno de un ángulo y acá tengo el seno de un ángulo. O sea, a ver, vamos a escribir así mejor. Vamos a separar esto. Aquí yo tengo acá el número uno, pues, ¿no? Acá hay un número uno, ¿no? 1 por coseno. Entonces, lo que uno busca es que aquí aparezca y aquí aparezca, ¿no? Como acá tengo seno, quisiera que acá aparezca el coseno de un ángulo y acá el seno de un ángulo. ¿Para qué? Para que de esa forma yo tenga la fórmula seno por coseno, coseno por seno, ¿no? Sen cos, cosen acá, miren. ¿Sí? Este es seno por coseno. Esto voy a tratar de llevarlo a un coseno y este uno voy a tratar de llevarlo a un seno. ¿Cómo voy a hacer eso? Haciendo esto, ¿no? Dibujo un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo, donde acá voy a colocar, digamos, el ángulo teta, ¿no? Como este 2 raíz de 3 está asociado a un coseno y el coseno está asociado a un cateto adyacente, entonces aquí le voy a poner en este cateto adyacente 2 raíz de 3. Y el seno, que en este caso va a estar asociado al uno, pero el seno se asocia al cateto opuesto, y voy a poner 1. Entonces voy a calcular la hipotenusa de este triángulo, lo cual nos daría raíz de 13, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esta expresión que está aquí, ¿no? Esta expresión, ¿de acuerdo? Obviamente esta expresión, este 2 raíz de 13 no es el coseno del ángulo teta, porque para que sea el coseno tendría que dividir 2 raíz de 13, 2 raíz de 13 entre raíz de 13. Acá no hay raíz de 13 en el denominador. Entonces lo que puedo hacer es multiplicar justamente esa raíz de 13, ¿no? Y dividir pues esa raíz de 13, ¿no? Y acá voy a ordenarlo un poquito. Acá voy a poner seno de alfa por 2 raíz de 3 entre raíz de 3, más, voy a poner coseno de alfa, 1 entre raíz de 3, ¿sí? Ahí está. ¿Está claro? Entonces, de esa forma, esta expresión quedaría así, ¿no? Seno de alfa, esto se convierte en el coseno del ángulo que es teta, más coseno de alfa por seno de alfa, ¿no? Disculpen, coseno de, acá sería seno de teta, ¿no? Este 1 entre raíz de 3. Y claro, entonces esto de acá se convierte en el seno por identidad, ¿no? Sen cos, cosen sería seno de una suma de ángulos, ¿no? De alfa más teta. O sea que al final la expresión que tenemos
se reduce a, o sea, ¿no? Toda esta expresión se reduce a esto. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Está bien, jóvenes? Ya. ¿Ok? Y ya está, pues, ¿no? Ahora, esta expresión de acá es lo que yo busco su mayor y su mínimo valor que puede tomar esto. Pero recuerden ustedes que nosotros qué sabemos. Sabemos nosotros que el seno de cualquier ángulo, ¿no? De cualquier ángulo, el seno siempre está comprendido entre qué valores, jóvenes. El seno de cualquier ángulo. Está comprendido entre -1 y 1, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, en particular, seno de alfa más teta también estaría comprendido entre 1 y -1, pues, ¿no? También. Pero si le multiplico por raíz de 13 a ambos lados, ¿qué tendríamos? Menos raíz de 13 aquí. Acá también le tengo que multiplicar aquí, ¿no? Acá me falta multiplicar, ahí, raíz de 13 y entonces acá raíz de 3. A ver, hasta ahí estamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que estoy haciendo? A ver, jóvenes, ¿está claro eso? Si tienen alguna duda, consulten, por favor. Entonces, esto de acá sería el mínimo valor, ¿no? Este es el mínimo. Y esto de acá sería el máximo. Pero acá le llaman A, pues, ¿no? A esta cosa acá entonces sería A, pues, ¿no? Porque al mínimo valor le llaman A y al máximo valor le llaman B. Ya está, ya tenemos A y B, ¿cuánto valen? Pues, ¿no? ¿Sí? Entonces tendríamos que la raíz de 13 por B menos A, que es igual a la raíz de 13 por raíz de 13 que vale B menos A, que es menos raíz de 13, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuánto me daría todo eso? Raíz de 13 por el doble de la raíz de 13, o sea, eso me daría 20, 26, ¿no? Grados Celsius. ¿Cuál sería la alternativa? Sería la alternativa C, ¿no? Eso de ahí sería la respuesta. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí, jóvenes? A ver, jóvenes, ¿alguna consulta? Ya, ¿todo claro, chicos? ¿Hasta ahí? Ya está. Ok, ahí tenemos ya entonces el problema 8, pues los 8 problemas de estos ejercicios en clase, chicos. Ya están resueltos, ¿ya? Ahí están, chicos. Muy bien, entonces como nos sobra un poco, bueno, nos sobra tiempo regular, vamos a resolver también pues entonces los ejercicios propuestos, ¿les parece? Hasta donde nos alcance el tiempo, resolveríamos los ejercicios propuestos. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar pues con el ejercicio propuesto uno sería, pues, ¿no? En orden, ¿ya? Sí, creo que sí, ¿no? A ver, vamos a resolver entonces los ejercicios propuestos, ¿ya? Los ejercicios propuestos. A ver, no hay ninguna consulta hasta ahí, ¿no? Todo claro, ¿cierto? Ujú, ya, ok. Bien, entonces veamos el ejercicio propuesto uno. Este es el ejercicio propuesto uno. Vamos a resolver este ejercicio, ¿sí? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, entonces vamos a resolver esto, a ver qué dice aquí. Dice, bueno, en la figura, acá está una figurita, AM, este segmento y este otro segmento BD, ¿no? Representan conexiones de tuberías instaladas formando un ángulo agudo. Ahí está X, lo llama, ¿no? Nos dice que hay una relación entre MC, CB y AB, ¿no? La relación que tienen las longitudes de esos segmentos es de 3, 4 y 8.
¿sí? 3, 4 y 8. Y además de M y MC, ¿no? Tienen la misma longitud. Calcule la tangente del ángulo agudo, ya de este ángulo, ¿no? Que forman dichas tuberías. Mm, Bueno, a ver, veamos. Creo que esto se parece mucho, bueno, a uno de los problemas que ya hemos visto anteriormente. A la forma de resolver creo que va a ser algo muy parecido, ¿cierto? Vamos a dibujar esa figura entonces, ese trapecio, ¿no? Vamos a dibujarlo acá mejor. Ahí está, este lado de acá. ¿Ya? Ya. A ver, según el problema, M es punto medio, ¿no? Así que este segmento y este segmento miden igual, ¿sí? Son igual, tienen la misma longitud. Vamos a dejarlo ahí todavía. Luego me dicen, bueno, acá nos dan una relación de MC, este segmento, con CB y con AB tienen esta relación, ¿no? De 3, 4 y 8. Bueno, eso quiere decir que este segmento mide 3 algo, pues, ¿no? 3K, digamos. El CB, acá está CB, este es B, ¿no? Esto tiene una medida de 4 por algo. Y el AB, que es todo esto de acá, tiene una medida de 8 por algo, ¿sí? Acá está X, recordemos. ¿Ya? Ahí está X. Pero recordando que M es punto medio, de acuerdo al problema del segmento DC, entonces esto de acá también mide 3K. ¿De acuerdo? 3K. Ya, entonces, ¿y qué hacemos ahí? Ya. Bueno, esto se parece, bueno, tiene la misma similitud a un problema que anteriormente hemos visto. Miren, por ejemplo, uy, aquí. Este de acá, por ejemplo, este de acá es un ángulo, llamémosle alfa. Ese ángulo, para este triángulo rectángulo, pues, ¿no? Para este ángulo, entonces vamos a poder encontrar su tangente, ¿no? Porque conocemos la medida de estos catetos. Y si yo trazo por aquí un segmento paralelo a- al lado DC o al lado AB, ¿no? Ya que son paralelos a ellos dos. Entonces, este ángulo de aquí mide alfa, pues, ¿no? ¿Cierto? Y este ángulo de acá, llamémosle beta, y entonces este ángulo de acá también sería beta, pues, ¿no? ¿Cierto? Ya está. Entonces, mirando la figura, tendríamos que X sería alfa más beta, ¿sí o no? Recuerden que X es todo esto, ¿sí? Alfa más beta. Como voy a necesitar la tangente de X, ¿no? Voy a necesitar la tangente de X, es lo que me pide el problema, tangente de X, pero esa tangente, bueno, como X es la suma de alfa más beta, acá podemos usar la identidad de tangente de una suma de ángulos, ¿no? Tangente de alfa más tangente de beta sobre uno menos la tangente de alfa por la tangente de beta. Habría que encontrar la tangente de alfa y la tangente de beta, aunque de la figura sabemos cuánto vale tangente de alfa, pues, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Simplificando esto nos daría 2 tercios, ¿cierto? Sí, 2 tercios. Ahora faltaría hallar la tangente de beta, pues, ¿no? Pero para eso hay que construir un triángulo rectángulo, pues, ¿no? Donde beta sea uno de sus ángulos agudos. Entonces, en este caso, yo puedo trazar este segmento vertical AB. Entonces, este segmento sabemos que va a medir 4K y este lado de aquí, como todo mide 8 y este pedazo de acá es igual a 3K, entonces esto de acá mide 5K, ¿cierto? Entonces, la tangente de beta sería 4K sobre 5K, o sea, 4 quintos. 4 quintos. ¿Está claro eso?
Ya, entonces podemos reemplazar aquí, pues, ¿no? Tangente de alfa es 2/3 más tangente de beta 4/5 sobre 1 - 2/3 por 4/5. ¿Sí? Entonces, veamos entonces qué sale la tangente de... Acá si hacemos esta suma, tendríamos 5 por 2 10, 4 por 3 12, 22, ¿no? 22 quinceavos. Y aquí 15 menos 8 17, ¿no? No, claro, 15, 17 quinceavos, ¿no? ¿Cierto? No, no, que estoy hablando, 15 por 7 sería, ¿no? Estoy restando mal. Acá sería 7 sobre 15, ¿no? Y al simplificar, tendríamos entonces 22 céntimos. 22 céntimos. ¿Alguna consulta con respecto a la resolución, jóvenes? Aquí ya pues la alternativa sería la B, ¿no? 22 céntimos. Ujú. ¿Todo bien, ¿no, jóvenes? Ahí está, ¿no? El problema propuesto. Ya el ejercicio número uno, entonces la alternativa es el ítem B. Bueno, entonces pasemos al siguiente ejercicio, el ejercicio propuesto número 2. Dice, calcule el valor aproximado de esta expresión, jóvenes. Ya, vamos a calcular el valor aproximado de esa expresión. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a escribir esto. A ver, ¿cómo podríamos calcular eso, no? A ver, vamos a ver aquí, solución. A ver. Aquí tenemos, bueno, una fracción, ¿no? Dentro de la raíz cuadrada aparece coseno de 40 por coseno de 80 más coseno al cuadrado de 70, ¿no? Raíz cuadrada de todo eso, ¿sí? Ya está. Y bueno, en el denominador ya aparece esa diferencia de cuadrados. Coseno al cuadrado de 38 menos coseno al cuadrado de 22. ¿Ok? Ya, a ver, ¿qué podemos hacer ahí? Ujú. Ujú, ujú. A ver, pensemos, ¿qué podemos hacer ahí para poder reducir al menos lo que está dentro de la raíz? Pues, ¿no? Ese es el problema, lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Ujú. Pero, hay una fórmula, ¿no? Para cuando multiplicamos dos veces el coseno, bueno, de algo por coseno de algo, o de otro ángulo, hay una identidad que, bueno, voy a escribirlo mejor porque ya lo habíamos visto, es una identidad auxiliar, ¿no? Habíamos visto que coseno de A por coseno de B, ¿no? Esto de acá era igual a coseno al cuadrado, ¿no? ¿Cierto? De A más B menos el seno al cuadrado de A menos B, ¿no? Caramba, vamos a escribir bien aquí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Coseno de A por B. Bueno, podemos volver si desean a la, a la sección de las identidades, donde acá, por ejemplo, esta identidad de auxiliar, donde está aquí. Coseno, bueno, en este caso lo tengo escrito de esta forma, ¿no? Coseno de A más B por coseno de A menos B es esta diferencia, ¿no? Bueno, entonces vamos a escribir eso, ¿ya? O si no, vamos a copiarlo para que, creo que eso nos va a ayudar. Vamos a copiar aquí esta identidad y eso es lo que vamos a utilizar, ¿ya? Para resolver ese problema. Entonces, vamos a borrar la identidad que escribí porque ahí sí
¿Dónde está? Aquí, ¿no? Esto hay que corregirlo. Ya, mejor esto lo borré, está mal. ¿Sí? Entonces acá vamos a pegar. Ya, esta es la identidad auxiliar que habíamos visto, ¿no? O sea, voy a tratar de, a ver, de usar eso, ¿no? Porque este 40 y este 80, si nos damos cuenta, el 80 se puede escribir como 60 más 20 y el 40 como 60 menos 20, ¿no? ¿Cierto? Entonces, vamos a ponerlo acá. Ahí está. Entonces acá, por ejemplo, esto de acá, lo que está dentro de la raíz, se puede escribir así, pues, ¿no? Como coseno de el 80 sería como coseno de 60 más 20. Y el 40 es 60 menos 20, pues, ¿no? Ya, hasta luego ya viene este coseno al cuadrado de ct. Ya, y luego la división y todo eso. Ya está. Muy bien, entonces, ya acá ahí viene una raíz. Bueno, ¿eh? Oye, pero entonces aquí podemos usar esta identidad, entonces, ¿no? Esto de acá sería coseno al cuadrado, ¿no? ¿De quién? Del ángulo de coseno al cuadrado de 60 menos seno al cuadrado de 20, pues, ¿no? ¿Cierto? Más coseno al cuadrado de 70, ¿cierto? Ya, luego acá, bueno, acá tengo una diferencia, lo cual podría usar esto nuevamente, ¿no? En el denominador, miren, coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de beta, acá tenemos. Y esto sería entonces lo que está en el denominador, ¿no? Sería coseno de la suma de esos dos ángulos, del 38 con el 22, ¿no? Lo cual la suma de ellos dos nos daría 60 por coseno de la resta de estos ángulos, lo cual nos daría 16, ¿no? ¿Cierto? Sí. Eh, 16 vamos a poner, ¿está bien? Sí, está correcto, ¿no? Ah, bueno, acá todavía me falta la raíz cuadrada. Pero ahora hay que observar de que esta cosita de aquí, si lo paso a la corrazón, esto sería coseno, ¿no? Del complemento de 20 que es 70 y elevado al cuadrado. Entonces, este término y este término se cancelan, ¿no? Porque acá está con menos, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ahí nos quedaría al final coseno de 60, ¿no? Al cuadrado, raíz cuadrada, sobre coseno de 60 por coseno de 16. ¿Sí? Pero este coseno sería con la raíz y el cuadrado sería coseno de 60 por coseno de 16. O sea, sería 1 entre coseno de 16, ¿no? Porque se cancelarían los cosenos de 60. Y 16 es, ahí tendríamos un ángulo, ¿recuerdan el ángulo de 16, el triángulo para 16? El triángulo para 16, ¿no? Acá tendríamos 7, 24 y 25, ¿no? Acá está 74. Entonces, esto sería 1 entre el coseno de 16, que sería 7, no, disculpe, 24, entre 25, ¿no? Lo cual al final nos da 25 sobre 24. ¿Está claro? O sea, la respuesta sería el ítem B. ¿Ok, jóvenes? Ya está. Muy bien. Entonces, esa es la alternativa. Si tienen alguna duda, consulten, por favor. Todo claro, chicos. Sí, profe. Ok, excelente.
Ya, muy bien, chicos. Entonces, ahí está la respuesta, ya el ítem B. 25/24. Bueno, entonces ahora veamos el tercer ejercicio, ¿ya? El ejercicio número 3. A ver. En el ejercicio 3 dice reduzca la siguiente expresión. Ya, acá solamente hay que reducir, ¿no? Hay que reducir esa expresión. Ok, vamos a reducir esa expresión entonces. A ver, entonces vamos a escribir aquí, ¿no? Vamos a poner acá solución, vamos a reducir eso. A ver, tenemos aquí la cotangente de 40 más la tangente de 72, ¿sí? Por cotangente de 40 menos tangente de 32. Ya, los ángulos son distintos, ¿no? Solo el 40, ¿no? Cotangente 40 aquí y acá también cotangente 40, ¿no? Pero acá aparece tangente de 72 y tangente de 32 acá. Ya, pues ahí sí los ángulos son distintos. Y a ver cómo relacionamos esto, ¿no? A ver acá, lo que podríamos hacer sería expresar esta tangente y cotangente, pues, como un cociente, ¿no? Entonces, al expresarlo como un cociente, este cotangente sería coseno de 40 entre seno de 40. Y la tangente sería seno de 72 entre coseno de 72. ¿Sí? Acá igualmente, ¿no? Coseno de 40 entre seno de 40 menos seno de 32 entre coseno de 32. ¿Sí? Ya de ahí que sigue, a ver. Bueno, vamos a juntar, a hacer la suma, ¿no? Estas dos fracciones que están sumando la vamos a escribir en una sola fracción. Y esto pues quedaría así, ¿no? Coseno de 40 por coseno de 72 más seno de 40 por seno de 72, ¿sí? Y en el denominador quedaría el producto, ¿no? De seno de 40 con coseno de 72, ¿sí? Ya está. A ver, análogamente en el otro factor, aquí, en lo que está dentro del paréntesis, tendríamos coseno de 40 por coseno de 32 menos seno de 40 seno de 32, dividido entre seno de 40 coseno de 32. ¿Sí? A ver, sigamos. ¿Qué sigue de ahí? A ver, en el numerador en esta paréntesis, en el numerador, tenemos coseno de 40, coseno de 72, seno de 40, seno de 72, ¿no? Tenemos una identidad, ¿no? Cos en sen. Esto pasaría a escribirse como el coseno de la diferencia de ángulos, ¿no? ¿Cierto? 40 con 72. Tendríamos que hacer una diferencia de ellos dos, lo cual nos daría menos 32. ¿Sí? Y acá tenemos cos en sen. Esto de acá pasaría a ser el coseno, pero de la suma de esos ángulos, lo cual sería 40 con 32 sumando nos da 32, 72, ¿no? Y aquí todo esto dividido ¿entre quién? Bueno, el producto de estos dos, lo cual sería seno al cuadrado de 40, coseno de 72 y coseno de 32. ¿Y jóvenes? Ya está. Pero este coseno de 72 con coseno de 72 se cancelan y este coseno de 32 con este coseno de menos 32 también, ¿no? Recuerden que el coseno de menos 32 es igual a coseno de 32. Entonces esto de acá se cancela, ¿no? Y finalmente nos quedaría 1 sobre seno al cuadrado, ¿no? De 40. Lo cual viendo las alternativas, esto pues como se va a escribir como una razón trigonométrica, esto pasaría a expresarse como la cosecante, ¿no? Al cuadrado de 40.
Por lo tanto, la alternativa sería el ítem B. Ah, no, B no, disculpe. La D, ¿no? Porque ahí está el cuadrado en la D. En la B no. Ya está la D. Sí, la D sería, ¿no? ¿Mm? ¿Está bien, jóvenes? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, ya tenemos ahí el problema 3 entonces, ¿ya? El problema 3 resuelto. Muy bien, jóvenes. Muy bien, muy bien. Problema 3 resuelto. Entonces, ahora vamos con el ejercicio número 4, ¿ya? Ya, vamos con el ejercicio número 4. A ver, acá está. Vamos a mover bien esto. Ya. Muy bien, ejercicio número 4. A ver, en la figura mostrada se tiene un plano donde A, B, C y D es un cuadrado, ¿sí? Además, MC y EF representan dos avenidas principales de una ciudad. Si se tiene la medida de CE, BM, AF y M, que es punto medio de AB, calcule la tangente del menor ángulo que forman las avenidas MC, esta avenida con esta avenida de acá, ¿no? La tangente del menor ángulo que ellos forman, ¿no? Que esas dos avenidas forman. Ya, muy bien. Entonces, a ver, vamos a dibujar esa figura, ¿ya? Vamos a dibujar nuevamente aquí para ver cómo hallamos la tangente del menor ángulo, ¿no? De que forman esas dos avenidas. Vamos a dibujar ese cuadrado nuevamente ahí. Ya, ahí está ese cuadradito ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Este es el A, B, C y D, ¿no? Luego, este M es un punto medio, ya está, llega hasta acá, y F sí no es punto medio, ¿no? F simplemente está más por acá, llega por acá. Más o menos así lo voy a poner. Ya, ahí está. Vamos a poner aquí, ¿no? Este es M, este es E y este es F, ¿no? Vamos a poner acá bien. Este es E y este es C. ¿Está claro? A ver, vamos a usar los datos que tenemos, ¿no? Este es un cuadrado, recuerden ABCD, CE, esto mide 1, dice 1, BM, esto mide 3, AF, esto mide 2, M es punto medio de AB, o sea que esto también mide 3, y quiero hallar la tangente del menor ángulo que forman estas dos rectas, o esas dos avenidas, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tratar de prolongar, ¿ya? Voy a prolongar esta avenida por hasta acá, ¿sí? Vamos a prolongarlo. Y claro, esto también hay que prolongarlo, ¿no? Entonces, vamos a escribirlo bien acá, por acá. Vamos a prolongar esto por aquí y ahí está. Entonces, acá está el ángulo que ellos forman, ¿no? Digámosle teta, llamémosle, bueno, el ángulo el menor ángulo que forman esas dos avenidas. Y lo que quiero hallar es la tangente de ese ángulo teta. ¿De acuerdo? La tangente de ese ángulo teta. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué otro dato me da el problema? No, nada más, pues, ¿no? Ya está.
Bueno, lo que sabemos nosotros es que este cuadrado ABCD tiene por lado una longitud de 6, ¿no? Porque acá vale 3, 3 sería 6 la longitud del lado del cuadrado. Y como este segmento de aquí CE vale 1, entonces de E a D tiene que valer 5, ¿no? Y de A a D también vale 6, por lo tanto FD valdría 4. ¿Sí? Ya está. Como quiero hallar la tangente de teta, podemos hacer algo como en los problemas anteriores casi, ¿no? Tratar de este teta expresarlo como una suma o una resta de dos ángulos, donde esos dos ángulos vamos a conocer sus tangentes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo agarro este ángulo le puedo llamar alfa, entonces para este ángulo alfa puedo encontrar su tangente, ¿no? Debido a que en este triángulo conozco estos dos catetos. Pero este de acá sería alfa, pues también, ¿no? Este es alfa, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, ese ángulo también es alfa. Vamos a sacar este uno que me está incomodando. Vamos a borrarlo por aquí. Ya. Uy, mucho. Vamos a borrar ese uno, ¿ya? Entonces ese uno hay que ponerlo por acá. Ya, acá. Entonces, este ángulo de acá también es alfa, pues, ¿no? ¿Sí? Ya está, tenemos eso. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos obtener ahí? A ver, pensemos un poquito más. Entonces, nosotros aquí, este angulito que está acá, vamos a escribirlo de otro color, entonces, verde, pues, ¿no? Acá. Este ángulo de acá llamémosle beta, ¿no? Beta. Este ángulo beta es el mismo que este ángulo de acá, ¿sí o no? ¿Cierto? Y en este triángulo, este cateto de acá mide 6. Por lo tanto, para este ángulo puede hallar su tangente, ¿no? Ahora, mirando la relación, ustedes pueden ver que beta es un ángulo externo de este triángulo de aquí. Por lo tanto, teta, beta que diga sería la suma de teta con alfa, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Sí o no, jóvenes? Y de ahí ya podemos despejar beta, pues, ¿no? Teta, disculpe, ¿no? Teta sería beta menos alfa, ¿no? Y lo que nos piden es la tangente de ese ángulo, ¿no? Entonces ya de ahí podemos hallar, pues, ¿no? La tangente de teta sería, pues, la tangente de beta menos alfa, y por identidad esto sería tangente de beta menos tangente de alfa sobre uno más tangente de beta por tangente de alfa. ¿Sí? Ya está, pero la tangente de alfa lo podemos encontrar, ¿no? En el problema, en el gráfico está su tangente de alfa de este triángulo, tendríamos que la tangente de alfa sería 4 quintos. No, disculpen, de beta hay que encontrar primero, ¿no? La tangente de beta, acá está beta, tangente de beta sería 2, ¿no? 6 entre 3, 2, ¿no? Tangente de alfa sería 4 quintos, ¿cierto? Luego sería uno más 2 por 4 quintos. ¿Está bien, jóvenes? Entonces acá, haciendo la suma o la diferencia en el numerador, tendríamos 6 menos 6 quintos, ¿no? Y en el denominador tendríamos 13 quintos, ¿sí? Simplificando entonces, ¿qué nos va a dar? 6 sobre 13, ¿cierto? 6 sobre 3. Eso de ahí sería la tangente de teta y 6 sobre 3 es la alternativa de, ¿ok? 6 sobre 3. ¿Alguna consulta, jóvenes? A ver, ¿alguna duda hasta ahí? Ujú. ¿Qué dicen, jóvenes? Todo claro, ¿cierto?
Ya está, chicos. Hemos resuelto ahí varios problemas ya. Problema uno, 2, 3, hasta el problema número 4 de los ejercicios propuestos. ¿Sí? Bueno, chicos, bueno, ahí todavía nos queda un poquito de tiempo. Vamos a hacer uno más, creo, ¿ya? Y ahí ya podemos cerrar. Vamos a hacer el problema número 5. Ok, el problema número 5, ¿ya? Creo que ahí todavía nos da tiempo para hacer un problema más. Así que voy a copiar el problema número 5, ¿ya? A ver, un momento nada más. Creo que, a ver, hay espacio. Ah, acá estaba, ¿no? Acá está copiado el problema 5. Muy bien. Vamos con el problema número 5, entonces, ¿ya? Solución. Vamos a reducir esa expresión, ¿no? Raíz cuadrada de 3 por seno de 80 más 3 veces coseno de 80 más 2 veces seno de 50, ¿no? ¿Sí? Seno de 50. Ok. Muy bien. A ver, ¿cómo reducimos esto, no? 50, 80 y 80 no son ángulos notables, pues, obviamente. Eh, vale, vamos a tratar de usar la corrazón, ¿ya? La corrazón. Es decir, la corrazón de seno sería coseno, ¿no? Ahora usábamos el ángulo 10. Aquí 3 veces el seno de 10 sería, ¿no? ¿Cierto? Y acá esto lo podríamos escribir como 2 veces coseno de 40, pues, ¿no? Claro, ¿no? Razón con razón, escribimos el ángulo complementario. Ahora ese 40 eh, habría que escribirlo, relacionarlo con 10, ¿no? Y al relacionarlo con 10 podríamos utilizar el ángulo 30, pues 30 y 10, ¿no? ¿Cierto? Entonces, acá tendríamos coseno de 30 más 10. Bueno, acá hay que seguir escribiendo esto. ¿Sí? Disculpe. Ya, tenemos esto. Entonces, aquí es donde vamos a utilizar entonces la identidades, ¿no? De coseno de una suma de ángulos. Esto sería 2 veces coseno de 30 por coseno de 10 menos seno de 30 por seno de 10, ¿cierto? Y cuando, no, bueno, nosotros sabemos cuánto vale coseno de 30. Bueno, coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, ¿sí o no? ¿No? Entonces esto sería raíz de 3 sobre 2 acá por coseno de 10, seno de 30 es un medio, ¿no? Tendríamos eso. Bueno, y esto lo vamos a seguir copiando, ¿no? Ujú. Ahí lo seguimos copiando. Muy bien. Entonces ahora hay que reducir, ¿ya? Reducir. Por ejemplo, este 2 va a cancelarse con el 2 de acá y con el 2 de acá, pues, ¿no? Por tanto, lo que nos va a quedar aquí es esta expresión, ¿sí? Más raíz de 3 por coseno de 10 menos seno de 10, pues, ¿no? ¿Sí? Nos va a quedar así, ¿no? Y bueno, acá tengo raíz de 3 con raíz de 3 coseno, eso nos daría 2 veces raíz de 3 coseno de 10 más raíz 3 seno de 10 y menos seno de 10 sería 2 veces seno de 10. Bueno, acá hay 2 y 2 podemos factorizar y nos quedaría la raíz de 3 por coseno de 10 más 1, ¿no? Por seno de 10. ¿Sí? Bueno, acá como tú ves raíz de 3 y 1, esos son, ¿qué pasa si esto yo lo divido entre 2 y para no alterar en nada lo multiplico por 2? Entonces, este raíz de 3 sobre 2 y 1 sobre 2 son razones trigonométricas conocidas, bueno, porque esto, por ejemplo, sería el coseno de 30, ¿no? ¿Cierto? El raíz de 3 sobre 2. Y esto sería el seno de 30, ¿sí? Y esto es la identidad, ¿no? Cos sen, esto sería coseno de una resta de ángulos, ¿no? Del 30 con el 10 se restaría, quedándonos 20, ¿no? O sea, 4 por coseno de 20 sería. Ahí esa alternativa, sí, ¿no? La alternativa C. ¿Alguna pregunta por ahí, jóvenes? Uy, me pasé.
A ver, ¿todo claro, jóvenes? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ahí está el problema número 5. Y bueno, ya nos queda poco tiempo, así que les voy a indicar las alternativas de los demás ejercicios, bueno, de los tres restantes, ¿no? 5, 6 y 7, ¿ya? Del 6, del 7 y del 8, ¿ya? El ejercicio 6, la alternativa sería el A, ¿ya? Del ejercicio 7, la alternativa sería E. Ah, solo son 7 ejercicios, ¿no? De los propuestos, ¿de acuerdo? Sí, ¿no? O son 8, a ver, déjenme ver si 7, sí, solo son 7, ¿no? Entonces solo queda ahí. 6A y 7E. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna consulta que tengan, alguna duda ya para concluir con nuestra sesión, con nuestra clase de hoy? ¿No? ¿Todo claro, jóvenes? Muy bien, chicos. Si todo está claro, entonces eso sería todo por hoy. ¿Ya? Muchas gracias, jóvenes. Nos estamos viendo entonces en nuestra siguiente clase, que es el día sábado, creo, ¿no? El sábado tenemos una recuperación. ¿Sí? Nos estamos viendo entonces, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Ángel. Hasta luego con todos.